La mujer con la placa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios entró en nuestro vestíbulo exactamente a las 3:50 de la tarde, flanqueada por 2 investigadores con trajes oscuros. Yo sabía lo que esto significaba incluso antes de que ella abriera la boca. 3 semanas antes, yo había presentado la denuncia de informante que los trajo aquí. La pregunta no era si había hecho lo correcto, era si lo había hecho a tiempo. Mi nombre es Octavio Martínez. Tengo 53 años de edad, y estaba a punto de ver cómo 15 años de mentiras corporativas se desmoronaban en tiempo real. Pero permítanme retroceder y contarles cómo llegamos aquí. Esa mañana comenzó como cualquier otro miércoles de finales de octubre. Yo estaba en mi escritorio a las 7:30 de la mañana, revisando los registros de temperatura de nuestras unidades de almacenamiento congelado, cuando la notificación del calendario apareció en mi pantalla. Línea de asunto: conversación sobre desarrollo profesional. Ubicación: sala de juntas ejecutiva. Asistentes: Patricio Andrade, director ejecutivo, Adriana Mora, directora de recursos humanos, y yo. Me quedé mirando esa notificación durante unos 45 segundos antes de que el significado me golpeara. En mis 15 años trabajando en Alimentos Cúspide, había visto esta secuencia exacta ocurrir tal vez 8 veces. El título vago de la reunión, la ubicación a puerta cerrada, la presencia de recursos humanos, era el equivalente corporativo a leer tu propio obituario. Mi título oficial es Director Senior de Cumplimiento de Inocuidad Alimentaria, que es el tipo de trabajo que hace que los ojos de la gente se queden en blanco en las carnes asadas. Verifico que nuestros envíos de alimentos congelados cumplan con los estándares de temperatura del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y realizo el seguimiento de los análisis de peligros y puntos críticos de control según los requisitos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Me aseguro de que nuestras certificaciones de almacenamiento en frío se mantengan al día con las directrices de inocuidad alimentaria. Me aseguro de que la documentación que enviamos a las agencias gubernamentales refleje realmente la realidad, y no alguna versión de fantasía que la gerencia prefiera. No es un trabajo glamuroso, sin oficina de lujo, sin automóvil de la empresa. Pero también es el tipo de trabajo que evita que un distribuidor de alimentos pierda su licencia cuando alguien con una placa aparece haciendo preguntas incómodas sobre la contaminación por listeria en su cadena de distribución. Verán, aprendí 1 o 2 cosas sobre los estándares durante mis 8 años en la Secretaría de Marina y 12 años como inspector de campo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La cadena de mando, seguir los protocolos, entender que cuando firmas con tu nombre algo, tu palabra es tu compromiso, estas no son solo ideas agradables. Son la diferencia entre que los alimentos seguros lleguen a las familias y que la gente se enferme, entre mantener la integridad del sistema y el fallo del sistema. Cuando has pasado años inspeccionando instalaciones, entrando en almacenes a las 5 de la mañana sin previo aviso y revisando registros de temperatura que las empresas pensaban que nadie vería jamás, la precisión no es opcional. Cada lectura de grado importa. Cada desviación del análisis de peligros y puntos críticos de control importa. Cada protocolo de seguridad existe porque alguien antes que tú pagó el precio por tomar atajos. Esa mentalidad no desaparece simplemente cuando cambias una placa federal por una identificación corporativa. Cuando comencé en Alimentos Cúspide en el año 2009, recién salido del servicio gubernamental, abordé el cumplimiento de la inocuidad alimentaria de la misma manera que había abordado las operaciones de la Secretaría de Marina y las inspecciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con absoluta precisión y cero tolerancia para los atajos. Durante 14 años, ese enfoque funcionó. Pasamos cada auditoría. Nuestras renovaciones ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria navegaron sin problemas. Nuestras inspecciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios resultaron limpias. La empresa construyó una reputación de excelencia regulatoria que nos ayudó a conseguir importantes contratos de distribución con cadenas de supermercados en todo el occidente de México. Entonces llegó Patricio Andrade. El problema comenzó 6 meses antes, cuando Patricio apareció como nuestro nuevo director ejecutivo. La firma de capital privado que nos compró 18 meses atrás lo trajo desde la consultoría financiera con instrucciones de modernizar las operaciones e incrementar las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Él tenía 42 años, era un recién egresado de la maestría en Administración de Empresas del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa.
Y su primera reunión con toda la empresa estuvo llena de frases como optimización de la eficiencia operativa y simplificación de los procesos heredados. No tengo nada en contra del liderazgo joven. Algunos de mis mejores oficiales al mando eran más jóvenes que yo. Pero hay una diferencia entre la innovación y la temeridad, entre la eficiencia y poner en peligro la seguridad pública. Durante su primer mes, Patricio reestructuró todo el departamento de operaciones, trayendo gerentes de fuera de la industria alimentaria, personas que entendían de logística pero no entendían el entorno regulatorio que gobernaba cada aspecto de lo que hacíamos. Leonardo Fuentes venía de la logística de envíos masivos por Internet. Probablemente era un buen tipo, pero no entendía que la distribución de alimentos no es como enviar libros. Cuando manejas productos congelados que alimentan a familias, no puedes simplemente optimizar para la velocidad y la reducción de costos. Cada envío tiene que mantener la integridad de la temperatura desde el almacén hasta la tienda. Cada unidad de almacenamiento en frío necesita un monitoreo continuo con una investigación inmediata de cualquier variación de temperatura. Cada empleado que manipula productos alimenticios necesita certificaciones de capacitación en seguridad vigentes. Estas no son molestias burocráticas, son requisitos federales con sanciones penales por violaciones. Pero el equipo de Patricio los veía como obstáculos para la eficiencia. En 2 meses, comencé a recibir resistencia sobre los procedimientos estándar de cumplimiento. Las investigaciones de desviación de temperatura estaban tomando demasiado tiempo. Los requisitos de capacitación estaban retrasando la contratación. Los estándares de documentación estaban creando cuellos de botella. Necesitamos movernos a la velocidad del mercado, me dijo Patricio durante nuestra primera reunión individual. La firma de capital privado no invirtió en nosotros para mantener el estado actual de las cosas. Quieren crecimiento, y el crecimiento requiere flexibilidad operativa. Traté de explicarle que el cumplimiento de la inocuidad alimentaria no es flexible. Cuando tratas con productos que van directamente a los hogares de las personas, a sus mesas de comedor y a los almuerzos de sus hijos, no existe tal cosa como lo suficientemente bueno o lo suficientemente cerca. Él no estaba interesado en mi explicación. No entré en pánico cuando vi esa invitación a la reunión de despido. El pánico ocurre cuando algo te toma por sorpresa. Esto se había estado gestando durante meses, cada semana añadiendo otro ladrillo a un muro que podía ver venir pero que no podía detener. Así que golpeé mi bolígrafo exactamente 3 veces contra mi escritorio, un viejo hábito de mis días de inspector, minimicé la notificación del calendario y volví a terminar una auditoría de la cadena de frío que nadie había solicitado. Después de 15 años, la memoria muscular no se preocupa si las personas de arriba han decidido que eres desechable. El trabajo continúa porque eso es lo que hacen los profesionales. Pero aquí está lo que Patricio Andrade no sabía. 3 semanas antes, después de documentar violación tras violación y falsificación tras falsificación, había tomado una decisión. No iba a quedarme esperando con la esperanza de que alguien más notara lo que estaba sucediendo. Había presentado una denuncia exhaustiva de informante ante la Oficina de Investigaciones Criminales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Había aprendido de mi error en el año 2003. En aquel entonces, cuando todavía era un inspector de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dejé pasar lo que parecía una violación menor en una planta de procesamiento en Jalisco. Pensé que era algo limítrofe, que la empresa parecía estar esforzándose y que no había necesidad de sancionarlos por un tecnicismo. 2 semanas después, 2 personas de la tercera edad fueron hospitalizadas con salmonela por productos que esa planta había procesado. Esa violación menor había sido una falla en un punto crítico de control que yo debería haber señalado de inmediato. Juré ese día que nunca volvería a dejar que lo suficientemente cerca fuera lo suficientemente bueno cuando la seguridad de las personas estuviera en juego. Por lo tanto, cuando el equipo de Patricio comenzó a jugar juegos con el cumplimiento de la inocuidad alimentaria, documenté todo y lo llevé directamente a las autoridades federales. No iba a cometer el mismo error 2 veces. La primera señal de advertencia llegó en julio, cuando nos estábamos preparando para una inspección de rutina del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en nuestras instalaciones de almacenamiento en frío. Parte de la preparación consistía en verificar que nuestros registros de monitoreo de temperatura estuvieran completos y fueran precisos. Almacenamos productos que requieren rangos específicos entre 18 °C y 15 °C.
Si esos rangos se violan por más de 30 minutos, nos enfrentamos a un crecimiento bacteriano potencial y a que un producto contaminado entre en el suministro de alimentos. Encontré 14 instancias durante el trimestre anterior en las que se habían activado alarmas de temperatura pero no se habían investigado adecuadamente. Cada alarma indicaba una variación potencial fuera del rango seguro. El protocolo requiere una investigación inmediata dentro de las 2 horas posteriores, documentación de los hallazgos y el resguardo del inventario afectado a la espera de pruebas. Cuando le llevé esto a Leonardo Fuentes, el nuevo gerente de operaciones, me dijo que no era un problema. Dijo que las alarmas eran demasiado sensibles y que las variaciones reales eran mínimas, probablemente solo aperturas de puertas o ciclos breves de los equipos. Mira, Octavio, dijo él, reclinándose en su silla. Entiendo que a ustedes, los del gobierno, les gusta que todo esté documentado hasta el último detalle, pero aquí estamos tratando de dirigir una operación rentable. Estos picos de temperatura son pequeños destellos que no afectan la inocuidad del producto. Le envié un correo electrónico esa misma tarde explicando que, independientemente de si las variaciones parecían mínimas, los requisitos del análisis de peligros y puntos críticos de control exigen la documentación de cada desviación del punto crítico de control. Copié a mi supervisora directa, Adriana Mora, quien informaba a Patricio, y adjunté los documentos de orientación pertinentes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Leonardo respondió en menos de una hora que el equipo del almacén sería más diligente con la documentación en el futuro. Adriana respondió con: gracias por señalar esto, Octavio. Mantengamos el impulso operativo. Mantener el impulso operativo se convirtió en la respuesta estándar para todo lo que yo señalaba. No ralentizar el proceso. Confiar en el juicio del equipo. Moverse rápido y optimizar los costos. Excepto que en la inocuidad alimentaria, la optimización sin los controles adecuados puede, literalmente, envenenar a las personas. El problema de la certificación de capacitación surgió en agosto, y fue peor que los registros de temperatura. Nuestro informe trimestral requería la verificación de que todo el personal del almacén hubiera completado la capacitación obligatoria sobre inocuidad alimentaria según los requisitos federales. Cada empleado que manipula productos alimenticios necesita una capacitación documentada sobre prevención de contaminación, control de temperatura y protocolos de saneamiento. Revisé los registros de finalización y descubrí que 9 empleados tenían capacitaciones incompletas debido a un fallo del sistema que los bloqueó para no realizar la evaluación final. El sistema los mostraba con un 85% de finalización, pero los requisitos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios son binarios: o tienes la capacitación completa y vigente o no la tienes. No hay un lo suficientemente cerca cuando manejas alimentos que van a las familias. Hice los cálculos. Estos 9 empleados habían manejado colectivamente más de 17.800.000 pesos mexicanos en productos congelados durante el trimestre mientras estaban técnicamente no calificados según las regulaciones federales. Si el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria descubriera esto durante una inspección, nos enfrentaríamos a violaciones inmediatas y posibles retiradas de productos del mercado. Las matemáticas eran simples, pero las implicaciones no lo eran. Cada empleado promediando 1.980.000 pesos mexicanos en manejo de productos por trimestre significaba que estábamos hablando de aproximadamente 500.000 pesos mexicanos por empleado al mes. Verduras, comidas preparadas, proteínas congeladas, todo pasando por manos que no estaban debidamente certificadas para manejarlo de manera segura. No podía certificar que la capacitación estaba completa cuando sabía que no lo estaba. Así que envié un correo electrónico a Adriana explicando la situación y solicitando tiempo para que todos terminaran los módulos finales. Estimé 3 días hábiles para resolverlo. Su respuesta fue el clásico lenguaje ambiguo corporativo: Octavio, agradezco la minuciosidad, pero estamos bajo presión de la firma de capital privado para mantener las métricas de cumplimiento. Por favor, marca la capacitación como completa. Haremos que los empleados afectados pasen por cursos de actualización el próximo trimestre. Respondí que marcar una capacitación incompleta como completa constituiría una falsificación de registros federales. Dije que no podía firmarlo y mencioné que los inspectores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no son conocidos por su flexibilidad con los atajos en la capacitación. Eso no cayó bien. Adriana me llamó a su oficina al día siguiente y me dijo que estaba desarrollando una reputación de ser inflexible.
Dijo que Patricio estaba construyendo una cultura de alto rendimiento y que yo necesitaba ser más un jugador de equipo. Usó mucho la palabra técnicamente. Técnicamente tienes razón, pero debemos ser pragmáticos. Técnicamente la capacitación está incompleta, pero estos son empleados experimentados. Técnicamente deberíamos seguir cada regulación, pero así no es como operan las empresas modernas. Traté de explicar que ser técnicamente correcto es el único tipo de corrección que importa cuando agentes federales están revisando tus archivos, que a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no le importan los objetivos de ganancias de tu firma de capital privado. Y que los enfoques comerciales modernos no anulan las leyes de inocuidad alimentaria. Ella no estaba interesada en mi explicación. Me negué a firmar la certificación de capacitación, así que Adriana la firmó ella misma. El informe fue enviado a la autoridad con su firma, certificando que todos los empleados habían completado la capacitación requerida cuando yo tenía pruebas documentadas de que 9 de ellos no lo habían hecho. Fue entonces cuando supe que la trampa estaba puesta. No solo estaban tomando atajos, estaban eludiendo sistemáticamente los requisitos federales y esperando que yo pusiera mi firma en las mentiras. Cuando yo no quise seguir el juego, buscaron a alguien que sí lo hiciera. Pero para septiembre, habían ideado una solución más sofisticada. En lugar de pedirme que certificara cosas que yo sabía que eran falsas, comenzaron a cambiar la información antes de que llegara a mí. Recibía paquetes de cumplimiento que parecían completos en papel, todas las casillas marcadas, todas las fechas completas, toda la documentación aparentemente en orden. Revisaba lo que se presentaba, lo encontraba adecuado y firmaba. Luego, más tarde, descubrí que la documentación de respaldo no correspondía con lo que se había certificado. El incidente de contaminación de septiembre es el ejemplo perfecto. Nuestra presentación trimestral ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios afirma que se completaron pruebas exhaustivas de listeria en todas las líneas de productos de alto riesgo según los requisitos del análisis de peligros y puntos críticos de control. Enumera mi nombre como el oficial de revisión e incluye mi firma digital certificando el cumplimiento. El problema es que no se completaron pruebas exhaustivas. Humberto Villegas, nuestro gerente de control de calidad, me dijo directamente que le habían ordenado enviar resultados preliminares de verificaciones aleatorias como si fueran pruebas exhaustivas de las instalaciones. Porque el plazo se acercaba y el liderazgo no quería informar un estado incompleto. Humberto es un buen tipo, exmiembro de la Secretaría de Marina como yo. Entendía que lo que se le pedía que hiciera no estaba bien, pero también entendía lo que les sucede a las personas que presionan demasiado en la nueva cultura de alto rendimiento de Patricio. Octavio, me están pidiendo que firme pruebas que cubren tal vez el 40% de nuestras líneas de producción, me dijo durante nuestra reunión mensual de coordinación. Tengo 3 categorías de productos que ni siquiera he muestreado todavía, y los resultados de mi laboratorio en la línea de verduras congeladas aún están pendientes. Pero Leonardo dice que el informe tiene que salir el viernes o perderemos el plazo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Envié otro correo electrónico a Adriana diciendo que no podía certificar pruebas que no se habían completado. Solicité que extendiéramos el plazo o informáramos que las pruebas estaban en progreso, que es lo que hacen las empresas honestas cuando necesitan más tiempo. Esta vez, Adriana no respondió con lenguaje corporativo. Me llamó para lo que ella denominó una conversación seria sobre desarrollo profesional. Patricio ya estaba en la sala de juntas cuando llegué. Su expresión dejaba claro que esta no sería una charla amistosa sobre oportunidades de crecimiento profesional. Octavio, dijo Patricio, acomodándose en su silla con la facilidad practicada de alguien que ha despedido gente antes. He oído que estás teniendo dificultades con nuestro ritmo operativo. No estoy teniendo dificultades con el ritmo operativo, respondí. Estoy teniendo dificultades con que se me pida que certifique información falsa ante agencias federales. La expresión de Patricio cambió. La sonrisa corporativa parpadeó. Esa es una acusación seria, Octavio. No es una acusación. Es documentación. Saqué mi computadora portátil y abrí una carpeta llamada Problemas de cumplimiento tercer trimestre 2024. Tengo hilos de correo electrónico que muestran solicitudes repetidas para certificar capacitaciones incompletas como completas. Tengo brechas en el monitoreo de temperatura que no fueron investigadas según los requisitos obligatorios.
Tengo pruebas de contaminación que existen solo en papel. Adriana se movió incómodamente. Patricio se inclinó hacia adelante. Octavio, creo que no estás entendiendo el panorama general aquí, dijo Patricio. Somos una empresa de distribución, no un laboratorio. No necesitamos tratar cada brecha de procedimiento menor como si fuera un caso federal. Cuando manejamos productos alimenticios que van a las familias, cada brecha de procedimiento es potencialmente un caso federal, dije. Estas no son sugerencias. Son leyes con sanciones penales. La paciencia de Patricio se estaba agotando. Mira, te traje aquí para discutir tu futuro con esta empresa. Tu resistencia a las mejoras de procesos se está convirtiendo en un problema. Necesitamos jugadores de equipo que puedan adaptarse a un entorno de rápido movimiento, no personas que quieran debatir cada decisión. No estoy debatiendo decisiones, dije. Me estoy negando a cometer delitos federales. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Había cruzado una línea y todos lo sabíamos. Adriana se aclaró la garganta. Octavio, tal vez deberíamos programar una reunión de seguimiento para discutir preocupaciones específicas. No, dijo Patricio con firmeza. Creo que necesitamos abordar esto ahora mismo. Octavio, si no puedes funcionar en nuestro entorno operativo actual, tal vez este no sea el puesto adecuado para ti. Fue entonces cuando supe que me estaban tendiendo una trampa para mi despido. Pero aquí está lo que ellos no sabían: la noche anterior, había pasado 4 horas en la mesa de mi cocina organizando cada pieza de documentación que había recopilado durante los últimos 6 meses. Cadenas de correo electrónico que mostraban solicitudes para falsificar registros. Registros de temperatura con brechas que deberían haber activado investigaciones pero no lo hicieron. Certificaciones de capacitación marcadas como completas cuando tenía pruebas de que no lo estaban. También había hecho algo más, algo que había aprendido de mi error en el año 2003. Verán, cuando todavía era un inspector de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, entré en una planta de procesamiento en Jalisco para una inspección de rutina y encontré lo que parecía una violación menor: algunos equipos de monitoreo de temperatura que no estaban calibrados correctamente. El gerente de la planta parecía un tipo decente, dijo que habían tenido la intención de arreglarlo y me mostró órdenes de trabajo que demostraban que ya habían contactado a una empresa de reparaciones. Podría haberlo registrado como una violación, debería haberlo hecho, de acuerdo con la norma. Pero parecía un descuido honesto de una empresa que, por lo demás, estaba tratando de hacer las cosas bien. Así que les di una advertencia verbal y les dije que lo arreglaran antes de mi próxima visita. 2 semanas después, recibí una llamada de la Secretaría de Salud. 2 personas de la tercera edad habían sido hospitalizadas con intoxicación por salmonela. La fuente se rastreó hasta productos de esa misma planta. Ese problema menor de monitoreo de temperatura había permitido que un producto contaminado se deslizara a través de sus controles de seguridad y llegara al suministro de alimentos. Ambas víctimas sobrevivieron, pero una pasó 3 semanas en cuidados intensivos: una mujer de 82 años que había comprado verduras congeladas para hacer sopa para su grupo de la iglesia. Casi muere porque decidí ser comprensivo en lugar de seguir el protocolo. Ese día me enseñó algo que se quedó conmigo durante 12 años como inspector y 15 años en el cumplimiento corporativo: cuando la inocuidad alimentaria está involucrada, no hay violaciones menores. Cada atajo, cada compromiso, cada decisión de dejar pasar algo solo por esta vez tiene el potencial de llevar a alguien al hospital. Así que, cuando el equipo de Patricio comenzó a jugar con el cumplimiento federal, no iba a quedarme esperando con la esperanza de que alguien más se diera cuenta. No iba a permitir que otra mujer de 82 años terminara en cuidados intensivos porque yo no actué. 3 semanas antes, un domingo por la noche a principios de octubre, había presentado una denuncia exhaustiva de informante ante la Oficina de Investigaciones Criminales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 47 páginas de documentación que mostraban violaciones sistemáticas de las regulaciones de inocuidad alimentaria. Cadenas de correo electrónico que probaban que la gerencia conocía los problemas y eligió encubrirlos en lugar de solucionarlos. Cálculos que mostraban el impacto financiero de sus atajos: casi 17.800.000 pesos mexicanos en productos potencialmente comprometidos manejados por personal no calificado. La denuncia lo incluía todo. Las variaciones de temperatura que no fueron investigadas.
Las falsificaciones de capacitación. Las pruebas de contaminación que fueron certificadas como completas cuando solo se había realizado el 40% del trabajo requerido. Incluso había incluido análisis de costo-beneficio que mostraban que la gerencia eligió arriesgar la seguridad pública en lugar de gastar dinero en el cumplimiento adecuado. Había aprendido por experiencia cómo funcionan las investigaciones federales. No se anuncian con comunicados de prensa. Reúnen pruebas en silencio, construyen su caso metódicamente y luego aparecen con órdenes judiciales cuando están listos para actuar. La pregunta no era si investigarían, era cuándo. Pero seré honesto, sentado en esa sala de juntas con Patricio y Adriana, me preguntaba si había actuado lo suficientemente rápido. Las violaciones eran continuas. Cada día que retrasaban los protocolos de seguridad adecuados era otro día en que productos contaminados podían entrar en la cadena de suministro. Patricio seguía hablando, algo sobre la cultura corporativa y la adaptabilidad, pero yo ya no lo escuchaba realmente. Estaba pensando en esa mujer de 82 años de 2003, en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si hubiera hecho mi trabajo correctamente la primera vez. Octavio, ¿me estás prestando atención siquiera? La voz de Patricio atravesó mis pensamientos. Estoy prestando atención, dije. Solo me pregunto cómo le explicarás todo esto a los investigadores federales. El rostro de Adriana se puso pálido. La mandíbula de Patricio se tensó. ¿De qué estás hablando?, preguntó Patricio. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no aprecia a las empresas que falsifican informes de cumplimiento, dije. Tampoco el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Cuando comiencen a hacer preguntas sobre las brechas en el monitoreo de temperatura y las falsificaciones de capacitación, ¿qué les vas a decir? Patricio se reclinó en su silla. Octavio, si estás pensando en presentar algún tipo de queja ante agencias gubernamentales, te aconsejaría firmemente que no lo hagas. Ese tipo de acción podría verse como una deslealtad a la empresa. Podría afectar tus referencias, tus futuras perspectivas de empleo. ¿Me estás amenazando?, pregunté. Te estoy dando un consejo profesional, dijo Patricio. A veces, lo mejor para todos los involucrados es trabajar dentro del sistema para abordar las preocupaciones, en lugar de involucrar a partes externas que podrían no entender el contexto completo. Casi me río. Aquí estaba un tipo que había estado dirigiendo una empresa de distribución de alimentos durante 6 meses, dándome consejos profesionales sobre el cumplimiento de la inocuidad alimentaria. Un tipo que pensaba que el análisis de peligros y puntos críticos de control era probablemente algún tipo de programa de software. El contexto completo, dije, es que tu empresa ha estado violando sistemáticamente las regulaciones federales de inocuidad alimentaria durante meses. El contexto completo es que has estado falsificando informes ante agencias gubernamentales. El contexto completo es que alimentos contaminados podrían estar ya en la cadena de suministro porque decidiste que el cumplimiento cuesta demasiado dinero. La máscara corporativa de Patricio se estaba rompiendo. Debes tener mucho cuidado al hacer acusaciones que no puedes probar, Octavio. No estoy haciendo acusaciones, dije. Estoy declarando hechos que puedo documentar. La habitación se volvió a quedar en silencio. A través de la ventana de la sala de juntas, podía ver el ajetreo normal de la vida de oficina continuando, personas en sus escritorios, teléfonos sonando, el negocio cotidiano de dirigir una empresa. Ninguno de ellos sabía que en unos 10 minutos, agentes federales iban a cruzar la puerta principal. Al menos, eso esperaba yo. Mi denuncia había sido presentada 3 semanas atrás. Había recibido la confirmación de que estaba bajo revisión. Pero las investigaciones federales se mueven en su propia línea de tiempo, no en la tuya. Por lo que yo sabía, podrían pasar meses antes de que sucediera algo. Patricio se puso de pie. Octavio, creo que hemos escuchado suficiente. Con efecto inmediato, quedas suspendido a la espera de una revisión de tu desempeño y actitud. Seguridad te escoltará a tu escritorio para recoger tus pertenencias personales. Adriana asintió y buscó su teléfono, probablemente para llamar a seguridad. Fue entonces cuando lo oímos, el zumbido mecánico de la impresora de tarjetas de seguridad en el mostrador de recepción delantero. Cicló una vez, hizo una pausa y luego cicló 2 veces más en rápida sucesión.
3 visitantes llegando simultáneamente, sin cita previa. En mis 15 años en Alimentos Cúspide, los visitantes no anunciados siempre significaban una de dos cosas: clientes importantes con problemas urgentes o inspectores del gobierno realizando investigaciones sorpresa. Dado que eran las 3:50 de la tarde de un miércoles, los clientes parecían poco probables. Patricio parecía confundido. Adriana bajó su teléfono. A través de la división de vidrio que separaba la sala de juntas del pasillo principal, pude ver a Lisa, nuestra recepcionista, hablando con 3 personas con trajes oscuros. 2 hombres, una mujer. La mujer llevaba un cordón con un sello federal que reconocí de inmediato: Oficina de Investigaciones Criminales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. No estaban sonriendo. No estaban pidiendo direcciones. Estaban mostrando credenciales y pasando el punto de control de seguridad con el tipo de paso decidido que no pide permiso. Lisa tomó su teléfono con manos temblorosas. Su voz llegó por el pasillo: «Hay investigadores federales aquí. Preguntan por el director de cumplimiento de inocuidad alimentaria. Dicen que es urgente». El rostro de Patricio se puso blanco. Adriana se quedó boquiabierta. Me puse de pie y me arreglé la corbata. «Ese sería yo», dije. Por primera vez desde que entré en esa sala de juntas, sentí algo que no había experimentado en meses. No fue reivindicación, eso vendría después. No fue alivio, el trabajo duro apenas comenzaba. Lo que sentí fue la simple satisfacción de saber que, cuando más importaba, había hecho mi trabajo correctamente. El sistema funcionaba cuando la gente honesta lo usaba correctamente. Y a veces, solo a veces, el momento oportuno era perfecto. Cambié de dirección. En lugar de volver a sentarme en esa sala de juntas donde Patricio se preparaba para despedirme, caminé hacia el vestíbulo principal. La mujer con el cordón de la autoridad federal me vio acercarme. Estaba en la mitad de sus 40 años, con el cabello grisacero y el tipo de ojos que habían visto cada excusa y no habían creído ninguna de ellas. ¿Octavio Martínez?, preguntó ella. Sí, señora. Ella extendió la mano. Agente Quetzali Tellez, de la Oficina de Investigaciones Criminales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Estos son los investigadores Rivera y Solís. Estamos aquí para realizar una inspección de cumplimiento no programada relacionada con las presentaciones trimestrales de su empresa ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por algo más agudo: reconocimiento. 3 semanas de espera, preguntándome si había hecho lo correcto, y aquí estaba mi respuesta. Entendido. ¿Qué necesitan de mí? Todo, dijo ella. Necesitamos su documentación, su correspondencia, sus pistas de auditoría y su evaluación honesta sobre si los informes que su empresa presentó a las agencias federales durante los últimos 6 meses son exactos. Detrás de mí, oí pasos rápidos. Adriana Mora apareció en el borde del vestíbulo, con el rostro enrojecido por correr por el pasillo. Disculpen, ¿puedo ayudarles? No se nos notificó de ninguna inspección hoy. La agente Tellez se volvió hacia ella con una expresión que podría congelar toda nuestra instalación de almacenamiento en frío. Las inspecciones federales bajo la legislación vigente no requieren notificación previa. Estamos aquí bajo autoridad legal para examinar los registros de cumplimiento. Su cooperación es obligatoria, no opcional. La boca de Adriana se abría y se cerraba como si estuviera tratando de recordar su capacitación corporativa para esta situación exacta, pero nadie había escrito un manual para el caso de que agentes federales aparecieran 10 minutos antes de que despidieras a tu director de cumplimiento. Necesito notificar a nuestro director ejecutivo, logró decir. Haga eso, dijo Tellez. Mientras tanto, hablaremos con el señor Martínez. Supongo que hay un espacio privado disponible. Sala de juntas número 3, dije. Por este pasillo, la segunda puerta a la izquierda. Tellez asintió. Guié el camino. La sala de juntas número 3 era pequeña, sin ventanas y estaba equipada con una mesa en la que cabían 6 personas incómodamente. Tellez tomó la cabecera de la mesa. Los 2 investigadores se sentaron a cada lado.
Yo me senté frente a ellos y abrí mi computadora portátil. Durante la siguiente hora, les expliqué todo. Las alarmas de temperatura que no se documentaron, la capacitación que se falsificó, las pruebas de contaminación que existían solo en papel. Para cada violación, mostré documentación, los correos electrónicos donde había planteado inquietudes, las respuestas que había recibido y la prueba de que mi versión de los hechos era exacta. Señor Martínez, dijo Tellez cuando terminé, lo que nos ha mostrado constituye evidencia de múltiples violaciones federales. Si esta documentación es exacta, su empresa se enfrenta a consecuencias legales y financieras significativas. Lo entiendo. También quiero ser clara sobre su situación. Usted no es un objetivo de esta investigación. Basándonos en lo que nos ha mostrado, usted intentó prevenir estas violaciones y fue desautorizado por la gerencia. ¿Qué pasa con mi trabajo? Estaba a punto de ser suspendido cuando ustedes llegaron. La expresión de Tellez se endureció. Si su empleador intenta tomar represalias contra usted mientras llevamos a cabo esta investigación, eso se convierte en obstrucción de la justicia. Ese es un delito federal aparte con sus propias sanciones. Hubo un golpe seco en la puerta de la sala de juntas. A través de la pequeña ventana, vi a Patricio Andrade de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa como si estuviera a punto de negociar un trato comercial en lugar de hablar con investigadores federales. Tellez abrió la puerta. Soy Patricio Andrade, director ejecutivo de Alimentos Cúspide, dijo Patricio. Me gustaría saber por qué hay agentes federales en mi edificio realizando entrevistas sin notificar a la dirección ejecutiva. No requerimos permiso para realizar investigaciones de cumplimiento, dijo Tellez. Estamos operando bajo autoridad legal. Su cooperación es obligatoria. Patricio intentó mantener su compostura corporativa. Tenía una reunión programada para las 4 de la tarde. Cancélela, dijo Tellez. Luego cerró la puerta. La investigación duró 6 meses, 6 meses de agentes federales rastreando cada informe que habíamos presentado, cada proceso que habíamos certificado, cada afirmación que habíamos hecho. Mi documentación se convirtió en la hoja de ruta para su investigación, la prueba de que las violaciones no eran accidentes o descuidos, sino decisiones deliberadas tomadas por personas que priorizaban las ganancias sobre la seguridad pública. Durante esos 6 meses, seguí trabajando. Patricio no podía despedirme, no con los investigadores federales usando mi escritorio como su cuartel general extraoficial. Pero podía hacer las cosas incómodas. Reuniones a las que no me invitaban. Decisiones tomadas sin consultar al departamento de cumplimiento. Una campaña constante de aislamiento diseñada para que yo renunciara. No renuncié. Había pasado por cosas peores en la Secretaría de Marina y durante mis días como inspector. Además, tenía trabajo que hacer. La agente Tellez y su equipo necesitaban a alguien que entendiera los detalles técnicos de las regulaciones de inocuidad alimentaria, alguien que pudiera traducir el lenguaje corporativo al lenguaje sencillo para los fiscales. La Fiscalía Federal presentó cargos penales contra Patricio Andrade por conspiración para defraudar a las instituciones del Estado, realizar declaraciones falsas ante agencias federales y poner en peligro la salud pública. Adriana Mora y Leonardo Fuentes se enfrentaron cargos similares. De ser declarados culpables, cada uno enfrentaba hasta 8 años en prisión federal. Patricio contrató a abogados costosos que argumentaron que las violaciones eran infracciones técnicas menores exageradas por un empleado descontento. Los fiscales tenían una visión diferente. Presentaron pruebas que mostraban que las medidas de reducción de costos de Patricio habían socavado sistemáticamente los protocolos de seguridad diseñados para proteger la salud pública. El caso nunca llegó a juicio. Ante las pruebas abrumadoras, los 3 acusados aceptaron acuerdos de culpabilidad. Patricio recibió 18 meses en prisión federal más 2 años de libertad supervisada. Adriana y Leonardo recibieron 8 meses cada uno y multas sustanciales. Alimentos Cúspide pagó 24 millones de pesos mexicanos en multas más requisitos de monitoreo estricto durante los siguientes 5 años. La firma de capital privado que nos poseía decidió que éramos más problemas de lo que valíamos y vendió la empresa 3 meses después de que concluyera la investigación. Tuvieron una pérdida significativa en su inversión. Los nuevos dueños trajeron a Blanca Estrada como directora ejecutiva.
Ella había pasado 25 años en el cumplimiento de la inocuidad alimentaria y no tenía paciencia para los atajos. Una de sus primeras decisiones fue ascenderme a director de operaciones de inocuidad alimentaria con plena autoridad sobre todas las decisiones de cumplimiento, un aumento salarial del 28% y un equipo de 4 personas que entendían que la inocuidad alimentaria no es negociable. 8 meses después de que concluyera la investigación, fui invitado a testificar ante una subcomisión de la Cámara de Diputados sobre inocuidad alimentaria. La sala de audiencias estaba llena de representantes de la industria, defensores de los consumidores y familiares que habían sido afectados por brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Les hablé de las variaciones de temperatura que no se investigaron, de la capacitación que se falsificó y de las pruebas que existían solo en papel. Expliqué cómo la presión corporativa para reducir costos había socavado sistemáticamente los protocolos de seguridad. Pero, sobre todo, hablé de la mujer de 82 años de 2003 y de cómo esa experiencia me había enseñado que no hay violaciones menores cuando la salud de las personas está en juego. 10 meses después, fui nombrado profesional de cumplimiento del año por la Asociación Nacional de Inocuidad Alimentaria. El premio vino acompañado de oportunidades para hablar en conferencias de la industria sobre la responsabilidad corporativa y la importancia de las protecciones para los denunciantes. Pero el reconocimiento que más significó provino de una fuente inesperada. Humberto Villegas, el gerente de control de calidad que había sido presionado para certificar pruebas incompletas, me apartó después de una de nuestras reuniones mensuales. Octavio, dijo, quería que supieras que ahora duermo mejor. Por primera vez en meses, no me voy a casa preguntándome si algo que firmé va a enfermar a alguien. Fue entonces cuando supe que habíamos logrado algo importante. No solo las multas y las sentencias de prisión, aunque estas enviaron un mensaje. No solo el reconocimiento de la industria, aunque eso ayudó a difundir la conciencia sobre los problemas de cumplimiento. Habíamos creado un entorno en el que las personas podían hacer sus trabajos correctamente sin temor a represalias, donde los protocolos de seguridad se seguían porque eran lo correcto. No porque alguien estuviera mirando, donde el sistema funcionaba de la manera en que se suponía que debía funcionar. Todavía pienso en esa mujer de 82 años de 2003 a veces. Probablemente esté en sus 90 años ahora, suponiendo que siga viva. Nunca la conocí, nunca supe su nombre, pero ella moldeó cada decisión que tomé durante esos 6 meses cuando el equipo de Patricio Andrade estaba tratando de convertir el cumplimiento de la inocuidad alimentaria en un ejercicio de reducción de costos. Porque esto es lo que aprendí durante esos meses de investigación y testimonio: cuando defiendes lo que es correcto, puede que te quedes solo por un tiempo. El sistema no es perfecto y no siempre se mueve tan rápido como te gustaría. Pero cuando lo usas correctamente, cuando documentas todo y sigues las reglas y te niegas a comprometerte en las cosas que importan, tiene una forma de respaldarte. En los negocios, al igual que en el servicio gubernamental, el éxito de la misión depende de que todos hagan su trabajo con precisión y honestidad. Porque cuando lo que está en juego es la seguridad pública, no hay sustituto para hacer las cosas bien a la primera. Y a veces, si tienes suerte, tienes la oportunidad de asegurarte de que siga siendo así.